ha tenido unas reuniones con sectores. A mí me da risa porque alguien por ahí agarró y me dijo en Twitter, no ataques a los ninis. No, yo no estoy atacando a los ninis. Además que yo siempre he sido de los que piensan que nini no existe. Aquí cada quien tiene la inclinación para X lado. O sea, vamos a ser claros. Unos menos, otros más. Pero eso de nini, yo no creo en eso. Pero han habido reuniones por parte del señor Teodoro Pekov, por eso viene a colación lo del programa que está sacando ahorita en Globovisión. Y se reunió con ciertos sectores de lo que llaman ellos escuálidos light y ninis, lo que dicen ellos ninis. Vamos a... y se ha venido promoviendo, autopromoviendo, por eso es que vamos a hablar ahorita mismo del libro, como procónsul, ¿no? Posible candidato, el señor Teodoro Pekov se está proponiendo como posible candidato a la transición, es decir, otro Carmona, haciendo el papel burdo de Carmona. Por eso sácalo del programa, muy malo por cierto. Y la plataforma de lanzamiento, muy mal escogida, Globovisión. Es decir, un periódico, incluso hablan de un Teodoro Pekov que no es represivo. Coño, yo creo que no conocen historia, ¿no? Por parte del señor Teodoro Pekov. Pero ya se está moviendo esto de que el señorito se está aguardando como posible procónsul. Porque ellos están apostando a que el 26 de septiembre exista un desorden, cantar fraude, crear las condiciones de desestabilización para poder crear las condiciones para un golpe de Estado. Y él proponiéndose como procónsul. Vamos a hablar del libro de Rómulo Betancourt porque pareciera que la historia se repite, ¿no? Sí, sí. Nos encontramos también ese tipo de personas. ¿Por qué comienzas tú? Por cierto, que el libro que tengo en la mano es para el comandante Chávez. Se lo voy a hacer llegar ahora con la gente de Casa Militar, para que lo tenga el comandante. ¿Por qué comienzas con Cipriano Castro? Y, sobre todo, ¿por qué al principio del libro comienzas hablando del libro que hizo Rómulo Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo? Si tú me dices, cuando quieras, si tienes que pasar algo del PowerPoint que tenemos aquí. Sí, bueno, ahí hay unas imágenes, sobre todo los personajes que yo seleccioné son norteamericanos todos, porque Betancourt se enamoró de la política norteamericana, del estilo de la política norteamericana. Y él, por supuesto, entendió el problema del petróleo. Fue uno de los primeros que entendió el problema del petróleo en Venezuela. Y era una cosa muy extraña, porque tú sabes que aquí nadie sabía de petróleo. Nadie. Y Betancourt, a pesar de que escribió un libro sobre petróleo, es un libraco, tiene como 900 páginas, y es un estudio económico y político que además hay que decir que se lo escribieron Luis Beltrán Prieto Figueroa y Pérez Alfonso. Y él lo corrigió, bueno, y él sabía de economía. Pero ese es un libro que... Ahora, pero ¿por qué comenzar con Cipriano Castro? Bueno, Cipriano Castro, tú sabes que es el personaje que rompe con un estilo de política en Venezuela. Él comienza a averiguar los negocios con la Bermúdez y Nueva York Company, ¿verdad? Que es una compañía de asfalto que comenzó a estafar al país, y entonces se le demandó por un problema de que se estaba extralimitando en la explotación del asfalto y casi sin control, porque ellos llegaban aquí a robar. Entonces, fíjate que tímidamente se les pidió, o un tribunal los demanda, y bueno, y los tipos se ofenden, porque ellos están acostumbrados a que nadie les toque en sus negocios, y entonces comienzan a conspirar. Una cosa que en realidad aquí nunca había sucedido antes, porque hay una señora que escribió un libro tratando de justificar, y la voy a nombrar, la señora Cristina Banco, escribió un libro sobre Manuel Antonio Matos, tratando de justificar el apoyo que le dio Estados Unidos
Las compañías, ella dice que no fue Estados Unidos, sino que fueron unas compañías privadas, y hace la comparación diciendo, pero bueno, a nosotros nos ayudaron otros países en la época de la independencia, una cosa monstruosa y estúpida, porque aquí se ve claramente que estos tipos están defendiendo sus negocios. Y además, mira, nosotros hicimos la independencia sin apoyo de nadie porque los ingleses fueron unos degenerados, ellos eran unos vivos, y aquí los que vinieron fueron unos ingleses prácticamente aventureros que se arriesgaron y pasaron muchísimos trabajos, y bueno, y noblemente nos ayudaron en la guerra de independencia, pero no fue Inglaterra, eso es falso. Ni fue Francia. Individualidades. Sí, individualidades. Pero a Manuel Antonio Matos lo apoyó la New York and Bermúdez Company, ¿verdad? Les dio dinero, Estados Unidos les dio dinero, compraron un barco, el Van Ray que aparece allí, y compraron fusiles, se fueron a Europa y convirtieron un barco de esos normales y corrientes, un barco de guerra, y lo trajeron aquí a la costa para invadir a Venezuela, Manuel Antonio Matos. Y un montón de caudillos loquitos y degenerados se prestaron creyendo con ambiciones que iban a llegar al poder, los compró Manuel Antonio Matos, vinieron que por cierto él no venía, sino enviaba. Sí, él no venía porque, por cierto, que hay muchas anécdotas y leyendas. En el barco se metieron un montón de caudillos y celebraron con champán y se las tomaron a pico de botella. Eso lo cuentan allí, una cantidad de locura. Y él andaba con una sombrilla todo el tiempo, se ponía protector solar y andaba con unos binóculos de oro viendo las batallas desde lejos, y bueno, era afeminado, aunque uno no tiene nada que meterse con eso, pero él era muy delicado, muy fino. Ese señor, apoyado por todas estas compañías, por todos los ricos de la época, él se rebela contra Cipriano Castro porque él había sido ministro de Hacienda de Antonio Guzmán Blanco, que por cierto era concuñado, porque fíjate, Antonio Guzmán Blanco, el potentado más grande de Venezuela, que se fue a Francia a casar a sus hijas con condes y cosas, porque él era un ser superior, distinguido, hablaba en francés. Y bueno, y Manuel Antonio Matos lo mismo. Ellos eran ministro de Hacienda, prácticamente de Antonio Guzmán Blanco, de Andrade y de Joaquín Crespo. Era lo que nosotros llamamos las fuerzas vivas detrás del poder. Sí, era la que se movilizaba con el dinero. Sí, fíjate que Joaquín Crespo, que era un llanero de esos bravos, vergatarios, llegó Manuel Antonio Matos de Europa con fines de conspirar y destituirlo. Y Joaquín Crespo se asustó, realmente se asustó, y lo nombró ministro de Hacienda, con derecho a que nombrara 5 ministros. O sea, se repartió el gobierno porque él era el Pedro Carmón Estanga, que era lo que quería hacer, lo que querían hacerle al presidente Chávez. ¿Entiendes? Nombrar sus ministros. Y hubo chantaje por parte de varios banqueros en contra de Cipriano Castro. Claro, porque fíjate, los que fundan aquí el Banco de Venezuela, el Banco Caracas, el Banco Comercio, es Manuel Antonio Matos. Ellos son los que controlan todo eso. Y fíjate que Manuel Antonio Matos llega un momento en que le dice a su mujer, Ibarra, le dice, hemos caído en las manos de un loco. Le escribe desde Macuto. Porque resulta que Cipriano Castro le dice, bueno, tú me vas a prestar un dinero. Él le prestó 500 millones del Banco de Venezuela, que se los había robado. Y entonces eso no duró ni 2 días. Porque aquí teníamos tantas deudas y tantas tragedias que eso no daba para nada. Y entonces él se da cuenta que el país, el que dominaba el dinero, el control, los préstamos, los negocios con el exterior, con Alemania, con Francia, es Manuel Antonio Matos. Y él tenía monopolizado ese conocimiento. Y entonces Cipriano se molesta y lo mete en la cárcel, lo mete en la rotunda. Y para que tú veas cómo son la categoría de estos escuálidos, porque son los mismos, es un arquetipo. Son similares, sí, son iguales. Pareciera que se repitiera en la historia, ¿no? Sí, idéntico. Cipriano lo mete en la rotunda
y comienza a llorar y a lamentarse y a sentirse ofendido. Pero cuando consigue entregarle al gobierno lo que el gobierno necesitaba, entonces sale de la cárcel, en cierto modo, porque ellos, este tipo era masón y es del grupo de los masones que están metidos en el grupo Bilderberg. Okay. Él viene de esa categoría de gente, ¿ves? Y entonces lo saca de la cárcel y él le hace un homenaje en el Banco de Venezuela a Cipriano Castro y lo llama uno de los hombres más grandes después de Bolívar. ¿Ves? Y entonces, los mismos escuálidos de aquella época se ofenden, y algunos banqueros incluso se molestan y cortan con Manuel Antonio Matos. Entonces tú te das cuenta de la bajeza de estos tipos, porque él lo que estaba era buscando un respiro. Por eso es que con esa gente... Estaban buscando era domesticar a Cipriano Castro. Sí, no, domesticarlo en todo momento. Cipriano nunca se dio. Y fue, fíjate, fue declarado enemigo prácticamente mundial de los derechos humanos, de la democracia, la misma cosa de ahorita. Y fue convertido en un monstruo, en un mono, en un elemento perturbador. ¿Cómo era que le decían? Porque ahí comenzamos a ver lo que es la utilización de los medios de comunicación en contra de un gobernante. ¿Cómo le decían a Cipriano Castro en esa época los medios de comunicación norteamericanos? No, lo llamaban el mono, la criatura despreciable, con gotas de sangre de indio y de negro, que es lo primero que observa el embajador norteamericano, que envió un informe al Departamento de Estado y dice: lo primero que observo en este hombre es que tiene unas gotas de sangre india y de negra. Parece que eso era muy malo. Sí, exacto. Ajá. Y entonces tú te das cuenta, uno llega y se pone a pensar y dice: oye, ¿qué sería lo que le veía la gente aquí a Lucinchi, por ejemplo? ¿Verdad? Lucinchi, porque los escuálidos dicen: no, ese es un hombre honorable, ese es un hombre que guarda el protocolo. Lucinchi, ese merecía ser presidente de la República. Lucinchi, Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez. Pero en ningún otra, cuando ellos comienzan a ver, porque es también un racismo horrible que conserva esta gente desde esa época, porque incluso Manuel Caballero, Carlos Andrés, Rómulo Betancourt, ¿verdad? Elías Pinos Iturrieta, toda esa gente asimiló perfectamente lo que el Departamento de Estado norteamericano creó, la figura que ellos hicieron de Cipriano Castro, la asimilaron perfectamente y sobre esos elementos escribieron la historia de Venezuela. Definieron... Sí, luego vienen los insultos, el cabito, el degenerado, el sifilítico incluso. Empiezan todo aquello, por eso es que digo que la historia nuestra, muy rica, ¿verdad? Ellos la acomodaron para sus propios intereses. Ahora una cosa, José, llega al escenario Betancourt, escenario, lo que llamaron la generación del 28. Donde estaba Jovito Villalba, Leoni. Sí. Por cierto, que me llamó la atención lo de Leoni, de que lo habían inscrito cuando nació en el consulado francés. Sí. Y eso lo utiliza, incluso lo trató de utilizar para poder salir libre. Y resulta que el gobierno de Gómez le dijo simplemente: usted es venezolano mientras esté aquí, ¿no? Sí. Pero me llama la atención una cosa. Desde ese momento, ¿en qué momento, Rómulo Betancourt comienza a tener idea de que Cipriano Castro, o sea, su gobierno estaba muerto desde el principio, porque ya había un enfrentamiento con las transnacionales, y Rómulo Betancourt entiende que la única forma de crear, o de mandar, o de tener un gobierno en América Latina es bajo la tutela de las transnacionales norteamericanas, cuando toma contacto Betancourt con la OSS o lo que fue el inicio de la CIA en Estados Unidos. Fíjate una cosa que no te terminé de contar. Tú sabes que Betancourt admira a Manuel Antonio Matos. Ahí está en política, Venezuela, política y petróleo. Él admira
a Manuel Antonio Matos. Y despreciaba a Cipriano. Y despreciaba a Cipriano. Tú te das cuenta inmediatamente de la categoría de tipo que es. Pero él descubre algo, Betancourt descubre algo que es clave. Él descubre que los norteamericanos no se van por las ramas cuando tienen que destruir